Recientemente, la Sociedad Española de Radiología Médica celebraba su congreso anual, en el que se designó un nuevo presidente. El doctor José Luis del Cura nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa al frente de la sociedad. Doctor, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme un poco a toda la sociedad con las nuevas, sobre todo para narrar las nuevas expectativas que tenemos, los nuevos proyectos que tenemos dentro de la sociedad, sobre todo para quizá darlos un poquitín más a conocer y sobre todo para acercarnos más a aquellos que nos importan, que es precisamente los pacientes, la sociedad, aquellos que demandan algo de nosotros. Pues vamos a conocer un poquito más de la SERAM entonces. Muy bien, muchas gracias. Estrena ese cargo de presidente de la SERAM. ¿Qué desafíos tiene al frente de la sociedad? Bueno, desafíos muchos. Quizá el más importante, el convertirnos en alguien conocido para el gran público. La mayor parte de la gente que nos ve, la mayor parte de los que no son profesionales de la medicina, cuando les dicen que es un radiólogo, piensan que es el que hace las fotos, las radiografías cuando vamos al médico. Y curiosamente nosotros somos desconocidos, quizá porque estamos siempre encerrados en pequeños cuartitos ahí en el fondo, realizando la mayor parte de nuestra actividad, que se realiza fundamentalmente para otros profesionales y un poco alejada del gran público. Y sin embargo somos realmente importantes en el proceso médico actual. Esa necesidad de darnos a conocer, de establecer un contacto mayor con la sociedad, de ser más útiles en el fondo, para nosotros es uno de los retos principales. Ya lo hemos ido abordando en los últimos 2 años en los que he estado yo de vicepresidente. Hemos incrementado nuestra presencia probablemente en los medios de comunicación, pero necesitamos dar un salto más adelante. Ese es uno. Otro muy importante es el de mejorar y aumentar la formación y los conocimientos de todos nuestros asociados y de los radiólogos en general para nuestro fin último, que es el servicio público. Realmente nosotros estamos muy preocupados por que los radiólogos de nuestro país en general, de nuestra sociedad en particular, estén lo mejor formados posibles. Básicamente porque estos radiólogos a los que estamos formando, sobre todo las generaciones jóvenes, van a ser los radiólogos que nos van a atender cuando nosotros nos pongamos enfermos en el futuro, y a mí es una cosa que me preocupa particularmente. Esos son los principales, básicamente. Luego hay otros, como nuestras relaciones internacionales. Nosotros somos una sociedad que está entroncado en una serie de ejes internacionales en los cuales nos relacionamos de una forma muy intensa tanto con sociedades europeas como con sociedades americanas, y nuestra posición en la esfera internacional es importante. Nosotros somos, por una parte, referente importante para las sociedades radiológicas americanas. Entiendo yo que tenemos también el deber de formar o de enseñar probablemente, o de compartir lo que conocemos en el mundo a aquellos que necesitan de nosotros, y por otra parte tenemos la necesidad de compartir con nuestros partners en Europa, con el resto de las sociedades hermanas europeas con las cuales compartimos un mismo entorno sanitario y político. Necesitamos desarrollar las herramientas que van a ser utilizadas por los radiólogos en el futuro y que van a crear el entorno en el cual nos vamos a mover y que ya realmente se está produciendo. Comentaba que se va a incidir en el ámbito de la formación dentro de la sociedad. ¿Cómo va a ser ese avance, digamos, en formación? Bueno, nuestro objetivo ahora, en estos momentos estamos en una situación de encrucijada. Hemos llegado a un momento en el cual de repente tenemos una serie de medios que nunca habíamos tenido. Antiguamente la formación era algo que básicamente consistía en ponernos delante de alguien que se nos situaba delante de una tarima en el que nos enseñaba las cosas. Eso no había cambiado desde los tiempos de Fray Luis de León. Prácticamente en la Universidad de Salamanca se enseñaba exactamente igual que como se enseñaba hace 20 o 30 años. Ahora de repente tenemos un montón de herramientas nuevas. Yo creo que el paradigma de la formación ha cambiado y necesitamos que cambie. En estos momentos tenemos la posibilidad de utilizar herramientas de formación online, herramientas mixtas en las cuales se pueden combinar la formación teórica con la formación práctica, la formación mediante herramientas online que nos permiten que en un momento determinado alguien que nos enseña puede estar a 5.000 kilómetros de distancia. Podemos incluso utilizar entornos virtuales. Ya hemos utilizado algunos en los cuales hemos utilizado estos entornos virtuales para enseñar de una forma no presencial. Todo esto va a suponer un cambio, la necesidad de realizar una revolución en la forma de que enseñamos. Mi visión de la formación en estos momentos es una formación en la que los contenidos teóricos pueden estar normalmente localizados en la página web de una sociedad o en cualquier entorno web o entorno no virtual,
lo cual ahorra un montón de dinero en desplazamientos hoy en día, que cada vez eso pues plantea un problema, y lo que es la formación presencial debería estar centrada fundamentalmente en los aspectos prácticos de la profesión, talleres prácticos, que realmente es aquello de lo que más recursos obtenemos para nuestro trabajo diario. Y más o menos yo creo que el futuro va a ir por ahí. Evidentemente tenemos otro problema, que es la necesidad de llegar a la mayor cantidad de nuestros socios posible. Nosotros somos una sociedad dispersa, cada uno en una ciudad diferente, en la cual pues los desplazamientos, aunque no son caros como antaño, sí que es verdad que suponen tiempo, suponen días. Hoy en día la mayor parte de nuestros socios son gente muy ocupada, son gente en la cual la posibilidad de tener días libres para formación es problemática. Estas nuevas herramientas nos permiten evitar precisamente estos problemas. Y luego necesitamos de alguna manera, dado que nuestra sociedad es una sociedad que recibe un apoyo limitado por parte de otros entornos colaboradores, estoy hablando de la industria fundamentalmente, lógicamente necesitamos de alguna manera intentar conseguir que el costo de la formación sea lo más barato posible para nuestros asociados. El abaratamiento de la formación es otro de los objetivos que tenemos. En definitiva, nuestro objetivo final, por resumirlo de una manera clara, es conseguir que la formación se extienda lo más posible y sea lo más potente posible para nuestros asociados. En esta línea también se quieren formar grupos de trabajo. ¿Cuáles está previsto que se van a poner en marcha? Yo entiendo que las sociedades científicas no son realmente entidades académicas, sino son sociedades de apoyo mutuo. Eso quiere decir que realmente una sociedad lo es en virtud de que la mayor cantidad posible de sus miembros trabajan dentro de la sociedad para el beneficio de todos. Básicamente los que estamos aquí lo hacemos desinteresadamente y creo que en estos momentos la mayor parte de nuestros miembros son capaces en un momento determinado, lo hemos demostrado en algunos proyectos que hemos tenido, de formar parte, de contribuir con su conocimiento al beneficio de todos. ¿Qué grupos? De momento ya tenemos algunos grupos que están trabajando. Tenemos un grupo que está en estos momentos dedicado a actualizar el catálogo de exploraciones radiológicas de la SERAM, que es una herramienta muy utilizada por la mayor parte de las entidades que prestan servicios sanitarios. Tenemos grupos ya trabajando incluso en colaboración con otras sociedades en la elaboración de protocolos. Estamos trabajando con grupos de secciones que están estableciendo sistemas de certificación para algunas de las actividades que realizamos, dado que en estos momentos no tenemos un entorno dentro de lo que es el ordenamiento jurídico que nos permite hacerlo. Realmente estamos intentando tomar el primer paso. Quizá en el futuro esto pueda servir para que la Administración pueda incluso tomar parte de este know-how, de este conocimiento, precisamente para utilizarlo para establecer una normativa sobre este aspecto en el futuro. Vamos a realizar fundamentalmente vamos a crear grupos fundamentalmente para la realización de tomas de postura en algunos aspectos que nos preocupan. La telemedicina es una de ellas. Básicamente nuestro objetivo es fundamentalmente poner a la mayor cantidad de radiólogos posibles a trabajar, a unir sus esfuerzos para el bien común en todos estos aspectos y alguno más que me dejo en el tintero. ¿Cómo ha evolucionado la especialidad en los últimos años? Yo solo recuerdo que cuando yo era residente, cuando yo empecé de residente, bueno, una cosa graciosa, que entronca un poquitín también con la visibilidad de nuestra profesión. Mi madre me solía decir: hijo, escríbeme esa especialidad que estés haciendo para que se lo cuente a mis amigos, porque no sé exactamente lo que es. Y ahora más o menos es un poquitín más conocida, pero tampoco demasiado. Nosotros, cuando yo era residente, éramos casi, nos decían en el hospital, se burlaban de nosotros diciendo que éramos los fotógrafos, efectivamente, y casi éramos fotógrafos, casi éramos gente que se dedicaba a intentar hacer exploraciones lo más bonitas posibles. En aquella época yo recuerdo cuando hice la residencia que teníamos los estudios variados y la placa de tórax, y la de hueso, y poquito más. En este tiempo ha aparecido la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética. Realizamos exploraciones que hace años ni nos imaginábamos que se podían llegar a realizar. Hemos pasado de ver la sombra del cuerpo humano a ver el cuerpo humano perfectamente hasta sus últimos detalles. En estos momentos hemos pasado de que la radiología fuese una técnica auxiliar a la medicina a ser la base prácticamente de casi toda la medicina moderna. Aproximadamente se calcula que entre el 80 y el 90% de los diagnósticos que se realizan hoy en día en medicina son realizados por pruebas radiológicas, por técnicas radiológicas. Y he de decir
que en medicina, como todos los médicos sabemos, lo difícil realmente es el diagnóstico. El tratamiento normalmente, una vez que está hecho el diagnóstico, es estandarizado. Existe o no existe, pero está estandarizado. Pero el diagnóstico es lo difícil. Y realmente, en estos momentos, que el radiólogo sea competente, sea bueno, es una parte importantísima de que la radiología, de que la medicina funcione bien. Realmente la gente no se preocupa mucho, la gente conoce muchas veces al médico que va, incluso elige su médico, pero no suele elegir el radiólogo. Y no sabe la importancia que tiene la mayor parte de los pacientes, la mayor parte de las personas de la sociedad, la importancia que tiene elegir un buen radiólogo, porque evidentemente, como en los médicos, no todos somos iguales, y curiosamente no les preocupa tanto. Pues vemos la importancia de los radiólogos en el abordaje de las patologías, pero dentro del Sistema Nacional de Salud, no tanto de cara a la sociedad, ya hemos visto que quizás es un poco más desconocida la especialidad, pero dentro del Sistema Nacional de Salud, los propios profesionales, los colegas, ¿le da el suficiente valor a la especialidad, a la radiología? Yo creo que dentro del Sistema Nacional de Salud, bueno, dentro del sistema de salud de todos los ámbitos sanitarios, la radiología es una de las especialidades príncipes. Prácticamente nadie es capaz, ningún médico es capaz de vivir, quizás excluimos a los dermatólogos y quizá a los psiquiatras, y no siempre, prácticamente todos son incapaces de realizar su trabajo sin la colaboración del radiólogo. Es una cosa que todo el mundo conoce. Dentro de lo que es la profesión médica, el radiólogo no es que sea un desconocido, es una de las personalidades más conocidas. No tanto desconocido como valorado, ¿no? en su medida. Yo creo que es absolutamente valorado. Un radiólogo. Es verdad que durante muchos años los radiólogos hemos tenido mucho a escondernos de los otros profesionales. Incluso tenemos fama de ariscos y de bordes. Eso sí que es verdad, y a veces he de decir que esa fama es merecida. Sin embargo, yo creo que se ha dado un cambio psicológico, un cambio de mentalidad entre los radiólogos en los últimos años. Hemos pasado a abrirnos al mundo, hemos pasado a formar parte de estructuras multidisciplinarias que la verdad es que en mi profesión, particularmente en mi actividad profesional habitual, es aquello en lo que yo más disfruto. Participamos en los comités de tumores, en cualquier tipo de comisiones hospitalarias interdisciplinarias, y en ella puedo asegurar que la voz del radiólogo es absolutamente valorada. Yo estoy acostumbrado todos los días donde trabajo yo, aproximadamente unas 14 o 15 personas, 14 o 15 médicos, 14 o 15 clínicos, vienen a pasar por ahí a hacerme consultas, a hacernos preguntas a los miembros de nuestra unidad. Y es uno de los momentos más agradables para mí del día. La verdad es que abrirnos al mundo, salir al exterior, tomar contacto con el resto de los médicos es absolutamente crítico, yo creo, que para nuestro futuro. Y es una cosa que quizá también es otro de los trabajos que tenemos nosotros ahora en estos años en la sociedad, que es extender esa forma de pensar, esa forma de ver la radiología y la profesión dentro de nuestros compañeros, muchos de los cuales todavía siguen aferrados a los antiguos sistemas en los cuales uno se agarra a la estación de trabajo, no se mueve delante de ellas, se mete en un sitio oscuro y no sale de él. Eso es un error absoluto que quisiéramos evitar que nuestros compañeros cometiesen. Se habla mucho ahora de evaluar la coste-efectividad de los tratamientos, en este caso, pues por ejemplo, en el ámbito de la radiología, las tecnologías, me imagino, los nuevos aparatos que vienen. ¿Está ya esta cultura realmente implantada, por ejemplo, en un campo como la radiología? Yo creo que sí, la mayor parte de los documentos en estos momentos públicos que se han elaborado sobre la radiología, casi todos son temas de coste-efectividad. Evidentemente la radiología, curiosamente, debido al gran coste de algunos de los equipos que utilizamos, realmente el coste es lo más importante de todo, lo primero que ve el gestor cuando se lo gasta. Y realmente convencer de que una técnica funcione y que es eficaz y que merece la pena gastarse el dinero en ella, normalmente es difícil. Y precisamente son estos documentos que trabajan y que han trabajado sobre la coste-efectividad de los distintos procedimientos son los que nos han permitido implantarlos. De hecho, yo creo que si uno se revisa casi todos los documentos que tienen las agencias, yo soy del País Vasco, Osteva o el Carlos III, la mayor parte de estos institutos, cuando hablan de técnicas, de aspectos de la radiología, no hablan de la eficacia, hablan sobre todo de aspectos económicos del coste-efectividad, y efectivamente esa cultura está absolutamente implantada en nuestro medio. No tenemos otro remedio además. Con los ajustes presupuestarios que se están viviendo actualmente en el sistema sanitario, de la parte de los radiólogos, ¿se está viendo de alguna forma que hay dificultades de acceso a las nuevas tecnologías?
No solamente las nuevas tecnologías, sino el problema que tenemos fundamentalmente es el problema de la renovación de los equipos que tenemos. Tenemos un problema serio de obsolescencia en general, en todo el país. De hecho, hace poco la patronal de entidades de la industria tecnológicas, fundamentalmente, FENIN, efectivamente, sí, igual no era por conocido, por eso no quería decir el nombre, pero básicamente ha elaborado un documento en el cual hacía un análisis de la situación de obsolescencia de los equipos que tenemos. La mayor parte de los equipos, una parte importante de ellos, están desfasados. Hay algunos equipos que tienen incluso más de 10 años. Eso podemos decir, bueno, eso no es importante, un equipo puede durar más o menos, si lo cuidamos más, dura más tiempo. En el caso de la medicina es un poco diferente y en el caso de la radiología más todavía. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el hecho de que un equipo sea viejo. Un equipo, cuando es viejo, no solamente es que ha durado más tiempo, que pueda tener más desgaste, que eso se puede reparar. El problema está en que tecnológicamente está desfasado y ese equipo no ofrece a los pacientes las utilidades que pueden ofrecer equipos más modernos. Con lo cual, un paciente que está siendo explorado con un equipo antiguo va a tener una asistencia de peor calidad, menos posibilidades que uno que tiene un equipo nuevo. Eso, por ejemplo, todavía es más claro en el tema de la radioprotección. Los escáneres que se hacían hace 10 años daban unas dosis de radiación altísimas, realmente preocupantes en algunos casos. Esto ha disminuido dramáticamente los escáneres nuevos. Un escáner con más de 5 años en estos momentos de antigüedad es un escáner que está produciendo una dosis de radiación marcada a los pacientes, que quizá en un paciente de 80 años no pueda no tener mucha importancia, pero en uno de 15 sí. Y, por supuesto, uno de más de 10 años está produciendo unas dosis de radiación absolutamente inaceptables hoy en día. No tiene ningún sentido no cambiarlas. Tenemos un problema con eso y, además, es que no es comprensible que se hayan elaborado instrucciones en las cuales una ambulancia no pueda tenerse o dedicarse al transporte de pacientes durante más de 9 años, que si tiene más de 9 años de antigüedad, y, sin embargo, un escáner, que es más problemático, mucho más exigente técnicamente, pueda estar como algún escáner que hay en mi hospital, por ejemplo, puede tener 12, 13, 14 años. Eso en estos momentos yo creo que no debería mantenerse así, está absolutamente fuera de todo tipo de rango de aceptabilidad. Pero además hay normativas, ¿no?, en cuanto a la exposición que marcan exactamente cuáles tienen que ser esos límites, y hay obsolescencia, me imagino que también eso no está demasiado ahí en el límite. Las normativas, realmente la normativa es que la dosis tiene que ser tan baja como razonablemente sea posible, pero si no tenemos otro equipo, al final resulta que tienes que utilizar un equipo que es el que tienes, sencillamente porque es el que tienes, y que tú necesitas, es más peligroso para un paciente el no realizar un diagnóstico que el exponerlo a una dosis de radiación más alta en un momento determinado. O sea que tampoco... De alguna forma me imagino que esto es un poco el juego, ¿no?, que el tira y afloja con las gerencias, los equipos directivos, sí, las administraciones. Hay una cosa que resulta difícil de entender, y es que hoy en día en el que nosotros tenemos un montón de recursos posibles, financieros también, se sigue utilizando el viejo sistema de la compra de equipos cuando cambia la administración o cuando estoy a punto de tener unas elecciones. El hecho de que los políticos se hagan fotos delante de cada resonancia nueva que ponen y demás. Yo creo que eso tendría que ser apartidista, que tendría que estar absolutamente regulado, de manera que más o menos todo el mundo supiese cuando compra un equipo cuándo se va a acabar y se va a cambiar ese equipo. Es decir, que existan unas normas generales de amortización. Yo creo que además es una labor que debería tomar el propio Ministerio, es decir, establecer normativas de amortización para los equipos. Incluso lo ideal sería establecer sistemas de compra que incluyan todos los gastos que suponen el equipo hasta el periodo de amortización, con lo cual un gerente debería saber exactamente cuánto se va a gastar en dinero cada año en un equipo de resonancia magnética, por ejemplo, y no tenga sorpresas como, por ejemplo, que tenga una avería seria, que haga un quenching y tenga que cambiar la resonancia entera cuando peor le viene. La verdad es que sería razonable que, ya que el Ministerio tiene tan pocas, en estos momentos, tan pocas atribuciones, pues se dedicase a algo así como este tipo de cuestiones que yo creo que son muy importantes. Y luego otra cosa muy importante también, y es que es importante que cuando se realizan
cambios tecnológicos y ahora ya hablo también de las comunidades autónomas o de aquellos que se dedican a la prestación de servicios sanitarios, tengan en cuenta al profesional. Nosotros, lamentablemente, no somos muy tenidos en cuenta, o por lo menos no somos tenidos en cuenta todo lo que sería necesario cuando se trata de cambiar un equipamiento. A veces los equipos se cambian o se compran nuevos equipos con criterios que no necesariamente son los criterios de los profesionales. Y es una cosa que a nosotros realmente a veces nos molesta, porque realmente los que al final conocemos cuál va a ser la utilidad que vamos a dar a los equipos, para qué los vamos a utilizar y qué es lo que necesitamos, somos los profesionales. Desgraciadamente, con los profesionales se cuenta cada vez menos. Con los jefes de servicio, con los profesionales, con las sociedades científicas, se cuenta poco para el cambio de los equipos. Doctor, la SERAM se ha manifestado ya en contra del Real Decreto de Troncalidad. Estamos un poco a la espera de que salga ese texto más definitivo. En su día comentaron que si no se incluían sus alegaciones o sus consideraciones al respecto, que podrían no participar en la formación. ¿Ha habido más conversaciones con el Ministerio en este sentido? ¿O? No, nosotros con el Ministerio hemos tenido dos conversaciones hasta ahora, una en la cual nos llamó el señor Castro Baeza cuando tomó posesión, la cual básicamente nos dijo que nos informó que la troncalidad iba para adelante y que, bueno, que la cosa era así, y lo viésemos como lo viésemos. En una segunda nos llamó para intentar, pues a la cuenta de algunas manifestaciones que tuvimos, para decirnos que estuviésemos tranquilos, que iban a contar con nosotros, y desde entonces no hemos tenido ningún tipo de conversación con ellos. Nunca se ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que hemos hecho. Nosotros estamos muy preocupados por la troncalidad, porque la troncalidad va a suponer, y eso lo hemos estudiado perfectamente, debido a que la troncalidad está establecida entre medicina nuclear y radiología con dos periodos, con dos tamaños enormemente diferentes de los servicios, va a suponer un problema serio a la hora de mantener el número de residentes en formación en las dos especialidades. En estos momentos, debido a que los servicios de medicina nuclear van a ser incapaces de absorber la gran cantidad de radiólogos, de residentes de radiología que existan, va a ser absolutamente imposible que ellos mantengan el mismo número de radiólogos, de residentes en formación en el tronco. Nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales Extremadura, por ejemplo, no va a poder tener residentes de radiología, o que Castilla-La Mancha va a tener un solo centro, que creo que es el de Ciudad Real, que va a poder tener residentes de radiología. En los demás no va a haber troncales. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos un grupo de residentes troncales que sea menor que la suma de los residentes de radiología y medicina nuclear, cuando se produzca la segunda fase y tengan que elegir, evidentemente va a haber muchos centros que van a quedar sin cubrir. Calculamos que aproximadamente podemos llegar a perder entre el 30 y el 50% de los residentes actuales, que es un volumen grande. Ojo, que no es la única especialidad en que esto pasa. En el tronco médico pasa exactamente igual. Yo soy jefe de estudios de mi hospital e hice el estudio hace tiempo. Yo calculaba que en mi hospital íbamos a perder alrededor de un 30% de plazas. Eso es una cosa que nadie ha tenido en cuenta y que nadie ha estudiado. No lo sé por qué, porque es una cosa absolutamente importantísima. A no ser que lo que se pretenda es una reducción drástica en el número de residentes en general, que podría ser también, eso lo puedo entender, pero bueno, que se nos diga. Y por eso estamos muy preocupados por el tema. No es que nos opongamos a la troncalidad como concepto. Podríamos llegar a un acuerdo en que la troncalidad la modificásemos de manera que pudiésemos resolver este problema, de manera que el tiempo de formación en medicina nuclear fuese más bajo. ¿Cuál es el problema? Que cuando acaba el periodo troncal nadie sabe si va a ser radiólogo o médico nuclear. Si lo supiese de antemano podríamos tener capacidad de jugar un poquitín con los tiempos de formación, pero como no lo sabemos, lógicamente medicina nuclear tiene interés en tener un tiempo de formación mayor. Al final, lo que va a ocurrir sencillamente es que, lógicamente, como tenemos que dar formación en las dos cosas, no vamos a poder dar formación a todos los residentes. Y eso va a ser un problema muy serio. Lógicamente, nosotros no tenemos mucha intención de colaborar en un desastre como esto, pero bueno, lo veremos a ver cómo salen las cosas. Doctor José Luis del Cura, presidente de la SERAM, muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Muchas gracias a vosotros.